Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a explicar el tema del iter criminis. Es uno de los temas eh, parte del derecho general, bien, la teoría del delito. Primeramente, debemos saber qué es el iter criminis, qué significa. Bien, como pueden ver, es el camino del delito, el desarrollo del delito. Así como nosotros pasamos por también procesos, etapas de desarrollo, infancia, niñez, adolescencia, todo ello, ok. El delito también pasa por un desarrollo. Bien, a ver, tenemos la fase interna y la fase externa. Obviamente el delito, bien, se divide o pasa por dos fases. Obviamente, si no, ¿cómo podemos entenderlo, el delito? ¿Cómo podemos eh, simplemente desarrollarlo, ¿bien? Producirlo para que éste se pueda consumar? Tenemos la fase interna y fase externa. Primer punto, fase interna, ¿bien? Es una fase mental, subjetiva, ¿bien? Fase interna y fase externa. En la fase interna es algo subjetivo, algo mental. Bien, primer punto. Otro punto que debemos destacar de esta fase interna es que no es punible, es decir, no es sancionado. Nadie te puede detener o te puede atribuir una imputación, ¿bien? Porque nadie te puede acusar solamente con el hecho de pensar en algo, en pensar en matar. Nadie te puede hacer eso. Bien, es como que, por ejemplo, estoy aquí tranquilo y digo, pues no, a ver, ¿qué pasaría si mato a mi mamá o si mato a mi hermano y viene un policía y te detiene? Nadie te puede detener, nadie te puede acusar con el simple hecho de que has tenido la idea de matar a una persona o de cometer un delito. Bien, ese es un punto fundamental sobre esta fase. Muy bien, vamos a ir con las subfases de esta etapa. Bien, primero tenemos la ideación, ¿no? Tenemos la ideación. ¿En qué consiste? Obviamente tienes la idea, ¿no? Acá el agente o el sujeto activo, ¿ven? Tiene la imaginación, ¿no? De cometer un hecho punible o un delito, ¿verdad? Obviamente, ideación, imaginarse el delito, ¿no? Pensar en el delito. Por ejemplo, acá estamos Pepito y está pensando en robar el banco. Ven, está pensando, dice, ¿qué pasaría si robo el banco? ¿No? Robo el banco, me ganó unos $5.000. Con ese dinero puedo irme de viaje. Muchos factores, ¿verdad? Tiene la idea, ¿no? La imaginación de cometer un delito. ¿Vale? Perfecto. Ahora tenemos la deliberación, ¿no? Deliberación. Acá el sujeto activo, tenemos acá otra vez a Pepito, ¿bien? Ya no tiene la idea, sino en esta subetapa, ¿no? Pepito delibera, ¿bien? Dice, ¿qué pasaría si voy? ¿Me atraparían? ¿Dónde me iría? ¿No? Los pros y los contras. ¿Qué pasaría si lo hago? ¿A dónde me voy? ¿A dónde fugo? ¿Con qué arma iría? ¿Con qué carro voy a ir? ¿Estará ahí la policía al costado? ¿No? O sea, suelta, ¿no? Delibera muchas ideas y justamente para que éste pueda ejecutar el delito. Bien, ¿no? Obviamente no es punible hasta aquí. Llegamos a la última subetapa y tenemos a la decisión. Bien, decisión. Justamente aquí
ya el sujeto activo, tenemos otra vez a Pepito, pobre oreja de Pepito y el estará rojo, ya el sujeto activo tiene la idea de cometer el delito, ya soltó, deliberó los pros y los contras del delito y ya decide, ¿bien? Por ejemplo, yo tengo la idea de ir al Banco de la Nación y robar el banco. Digo, voy a irme por esta vía y justamente corro para aquí, ¿no? Para allá. Y ya, decido, voy a ir al banco y robarlo, ¿no? Voy a cometer un delito, robo agravado. Vale, ya decido. Obviamente no es punible porque como les había mencionado anteriormente, con el simple hecho de tener la idea, de imaginarse y decidir, no te pueden sancionar. ¿Ok? Ese es un primer punto fundamental de esta etapa. No es sancionado, no es punible. Tenemos aquí todo lo que corresponde a la fase interna. Es algo subjetivo, algo mental, ¿bien? Pero no es punible. Primer punto fundamental. Pasamos por la fase externa. Bien, fase externa. A ver, acá hay mucha información que tenemos que entender. En la fase externa, bien, sí es punible, salvo en los medios probatorios, en algunas excepciones. Les explico. En esta fase externa sirve para exteriorizar a esta fase, ¿no? Ya ponerla en práctica con medios probatorios. Claro que sí. Tenemos primer punto, medios probatorios. Mauro, ¿en qué consiste esto? No entiendo nada. Obviamente los medios probatorios, bien, sirven para facilitar para que este se pueda consumar, ¿no? Por ejemplo, un medio probatorio, tráfico ilícito de armas, te paso a ti una pistola, una metralleta a Pepito para que Pepito pueda ir a robar el banco, ¿no? Obviamente esto es ilegal y esto es punible. Pero como les había mencionado, acá no es punible salvo, por ejemplo, Pepito que con el cuchillo, ¿bien? Eso no está regulado como delito. Pero si Pepito va con una metralleta, obviamente ahí puede ser que lo sancione. No, perdón, no puede ser, sino es punible. Bien, ya depende mucho de la situación. Yo estoy que explico la teoría. Y otro punto también fundamental que el delito de marcaje y reglaje regulado en el 317 del A del Código Penal, justamente este medio probatorio de marcaje y reglaje se considera como delito. ¿En qué consiste? Obviamente yo, para poder cometer el delito, al banco lo voy chequeando, ¿no? ¿Quién sale, quién no sale, quién está a cargo, cuántas personas van al día, a qué hora podemos ir, monto vigilancia, si en todo caso es robarle o matar a una víctima o a un empresario que comúnmente vemos en las noticias actuales, lo seguimos a dónde va, si tiene esposa o hijo, qué come, qué almuerza, voy a ver a qué hora sale de su trabajo, a qué hora entra a comer, etcétera, ¿no? Estás obviamente cometiendo un delito. Esto se considera como un medio probatorio, pero es delito. Bien, perfecto. Ese es lo que corresponde a los medios probatorios y ya vamos a entrar a este tema que para mí es muy bonito del Little Criminis y es la tentativa. Bien, tentativa. La tentativa no es justamente un delito. Bien, yo anteriormente les cuento que tuve una discusión con un profesor, perdón, con una profesora de Derecho Penal que decía que en el Perú existe el delito, ¿no? De tentativa. Es como que si tú estás en audiencia, te arman un proceso y el abogado, perdón, el fiscal te dice, ¿sabes qué, señor magistrado? Acá el imputado Mauro cometió el delito de tentativa. No hay ningún artículo donde te dice que hay delito de tentativa. En partes de derecho especial, justamente no hay ningún delito de tentativa. Obviamente yo le contradecí, le dije que, perdón, le corregí que no existe ningún delito de tentativa. Y justamente, pues, como todo profesor, no le gusta que le contradigan. Y bueno. Pero muchachos, no existe
no existe el delito de tentativa. Se configura de esta manera. Mauro, por ejemplo, ¿no? Cometió el delito de robo agravado en grado de tentativa. No es un grado, es un grado. Bien, perfecto. Ese es el primer punto que quería explicar sobre la tentativa. Vamos a entrar en más profundidad, ¿bien? Es un grado de desarrollo, obviamente, pero, obvio, pone en peligro el bien jurídico tutelado, que es lo que el Estado protege, ¿bien? Lo que el Estado está en toda la obligación de defender algo, por ejemplo, algo constitucional, porque en la Constitución se encuentran los derechos fundamentales de la persona, a la vida, a la libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero este peligro no se llega a consumar. Bien, no se consuma, perdón, no se consume. Bien, no se llega a consumar, no se llega a ejecutar. Yo lo entiendo a esta palabrita, a esta tentativa, como una ejecución, perdón, ejecución imperfecta. Bien, yo la entiendo de esa manera. La tentativa para mí es una ejecución imperfecta, porque no se llega a cumplir, no se llega a desarrollar, no se llega a justamente a ejecutar dicho delito. Bien, por motivos X. Justamente hay un punto fundamental que quiero tocar, es que en la tentativa, ¿ven? Si en todo caso obviamente estamos ante una situación que sí es punible, esto sí es sancionado, por más que no se llegue a ejecutar, sí es sancionado, pero obviamente no con la misma pena. Vamos a adelantarnos un poco en los temas, porque la pena creo que es el último tema del derecho, parte general, es que el juez, bien, obviamente es el encargado de condenar, juez penal, es el encargado de condenar, pero debe hacerlo por tres formas, ¿no? Tercio inferior, tercio intermedio y tercio superior, ¿verdad? Cada uno con ciertos puntos. Por ejemplo, el delito de mm, homicidio simple es entre 2 a 6 años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay también en casos de por debajo del mínimo y por encima del mínimo. Bien, les explico. Cuando es por debajo del mínimo, se aplica en tentativa en menores eh, de 18 años y tenemos también en complicidad secundaria. En estas tres formas, perdón, de 18 a 21 años, para la reducción de la pena, se puede aplicar por debajo del mínimo, ¿bien? Ante estas situaciones. Por debajo del mínimo. La pena no va a ser 6 años por un caso de tentativa, sino va a ser menos, ¿no? Pero es por debajo del mínimo. Por encima del máximo era reincidencia, justamente también lo que corresponde, o bueno, fundamentalmente reincidencia, casos de violación sexual que ya son en agravio mucho de la menor de edad, muchas situaciones, y también habitualidad, ¿no? Eso está regulado, creo, si mal no recuerdo, en el artículo 46 del Código Penal, aproximadamente, no sé, no recuerdo muy bien, pero creo que es el artículo 46. Pero por ahí va, ¿no? Cuando es tentativa es por debajo del mínimo. Bueno, ya que estamos entrando en contexto, este es el puntito fundamental que debemos de saber. Bien, ok. Ese es punto número 1. Vamos a hablar lo que corresponde a la clase de tentativa. Bien, sé que a algunos les confunde esto, pero yo les voy a explicar y va a ser muy sencillo con ejemplos. Tentativa inacabada se da cuando el autor no logra realizar todas las acciones que había planificado en esta etapa, ¿no? Vamos a ver cómo podemos dar un ejemplo ante esta situación. Tentativa inacabada, ¿no? Se da cuando el autor no logra realizar todas las acciones que había planificado para obtener el resultado. Juanito está celoso de su novia
y tiene la idea ya planificada de matar, ¿no? Cometer un feminicidio por la condición de ser mujer. Obviamente tiene la idea de matar a su enamorada. Ya decide y lo hará con una arma de fuego. Bien, ok, ya tiene el medio probatorio. Vamos hasta ahí. Ya tiene la idea, la ideación. Delibera, dice, ok, la voy a matar mañana, voy a irme por la otra vía, voy a hacerlo de noche, tal, tal, tal. Decide ya en matar. Bien, justamente ingresa al domicilio, bien, ingresa al domicilio de su novia. Ingresa de lo más tranquilo. Tiene el arma de fuego, bien. Ingresa al cuarto de su enamorada, ya está a punto de ejecutar el delito. Sin embargo, entra su padre de su enamorada, ingresa, lo ve y lo agarra. Este padre obviamente bota el arma de fuego del enamorado y lo agarra al sujeto, es decir, a la gente que iba a matar a su enamorada. Este mismo lo agarra, la policía viene, llega, arman los papeles, viene el fiscal y le abre un proceso y le imputan el delito de justamente tema de parricidio, ¿bien? Y justamente sería el delito de parricidio en grado de tentativa. Una tentativa inacabada, ¿por qué? Porque justamente el sujeto ya tiene la idea, los medios probatorios, pero no logra ejecutar el delito que él quería, no se llega a consumar, ¿no? Es inacabada. Este es un ejemplo. Otro ejemplo, tenemos a Pepito otra vez, pobre Pepito. Ya tiene la idea, la arma, el carro cómo se va a ir y decide ingresar al Banco de la Nación para robar. Ahora comete el delito de robo agravado. Bien, robar. Perfecto. Pero al momento de ingresar y manipular la puerta, ve que hay policías que están acercándose para que lo puedan agarrar a este sujeto. Entonces Pepito decide irse a la fuga y se va. No se llega a consumar. Perdón. Es una tentativa inacabada. No se llega a consumar. Se va este sujeto. Bien. Esto es un ejemplo de la tentativa inacabada. Ahora les voy a explicar sobre la tentativa acabada. Es cuando el sujeto realiza la totalidad de la conducta típica, pero el resultado no se produce. Pero ¿es lo mismo? No es lo mismo. Les explico. Tenemos aquí a Pepito. ¿Bien? Pepito obviamente tenía la misma idea de matar a su mujer. Ingresa al domicilio, ¿no? Ingresa al domicilio, encuentra a su mujer y esta le dispara, ¿no? Dice, ya, ok, ¡pum! Te disparo. Pero le lesiona la pierna. No la llega a matar. No se llega a ejecutar. Como les había mencionado, la tentativa es una imperfección. Para mí es una delito de imperfección. Bien, no se llega hasta a cumplir. No se llega a ejecutar. Es una ejecución imperfecta. Bien, él todo con feo dice, bien, la mato. ¡Bum! Le dispara y le cae en la pierna. No muere. La llevan a ella al hospital, tal cosa, y a él lo agarran. Bien, a Pepito se le atribuye el delito de feminicidio en grado de tentativa. Sencillo. No se llega a consumar. Esto es sencillo, no se llega a consumar, ¿no? Le dispara, bien, le dispara, pero le cae en la pierna. No la llega a matar. No la llega justamente obviamente hacemos saber que el delito de feminicidio es un delito de resultado, ¿bien? Debe producirse la muerte para que este se pueda configurar como ello, pero no la llega a matar, ¿bien? No la llega a matar. Justamente le lesiona la pierna, pero a este se lo lleva. Es una tentativa acabada, ¿no? Se logran todos los elementos del tipo objetivo, pero este no se llega a consumar. A ver. Y por último, para finalizar, el agotamiento, perdón, la consumación. ¿Consumación? ¿Qué es esto? La consumación es cuando se cumplen todos los elementos del tipo objetivo, que tenemos la conducta típica, el sujeto pasivo activo, el objeto material, los declaraciones normativos
causales, puede ser, por ejemplo, también si en todo caso hay omisión, etcétera, etcétera. También tenemos lo que corresponde si es doloso, si es culpable, imprudente, etcétera, ¿no? Todos los elementos del tipo objetivo y subjetivo se cumplen, se llega a ejecutar. Como debemos saber, vamos a entrar mucho en tema de delitos especiales, perdón, parte especial. El delito de homicidio simple es un delito de resultado, ¿no? Para que ese se pueda ejecutar, se pueda configurar como ello, se debe de producir la muerte de esa persona, ¿verdad? Se consume, perdón, ¿cómo se consuma este delito? Con la muerte. Bien, así de sencillo. Entonces, ¿cómo puede ser un ejemplo de consumación? Si en todo caso el delito fue de hurto simple y se sustrajo una televisión y Pepito se fuga con la televisión, la consumación es eso, que simplemente el sujeto activo sustrajo la televisión y se dio la fuga. Delito de homicidio simple. Bien, ¿cómo es la consumación? Que Pepito mató a su esposa. Un delito de resultado, ¿verdad? Se consumó, perdón, se llegó a consumar, porque se cumplieron todos los elementos del tipo objetivo y subjetivo, y murió su esposa, ¿no? Otro ejemplo de parricidio, ¿bien? Pavel o Mauro mata a su papá, y este gana o recibe la herencia. Bien, se llegó a consumir. ¿Cuál sería la consumación? Simplemente la muerte de su padre y la ganancia que recibe sería el agotamiento. La consumación, la muerte de su padre. El agotamiento, la ganancia. Y sencillo.